5 herramientas para crear páginas web más rápido. Cabe mencionar que desde hace tiempo he estado utilizando Tailwind CSS como la base para poder crear mis páginas web, pero aquí te voy a compartir 5 recursos que te ayudarán a hacer mucho más rápido y publicar tus páginas web o productos o servicios de manera profesional. El primero, Tailwind UI. En él vas a encontrar una serie de componentes y templates que vas a poder utilizar dentro de tus proyectos. Es 100% compatible con Tailwind CSS y lo mejor de todo es que tiene muchos elementos que vas a poder incorporar. En su herramienta vas a poder ver muchas de las opciones particulares como las diferentes secciones como un hero, features, un header, testimonios, entre otras características. Cabe mencionar que esta herramienta es de pago. Para poder potenciar y sacarle todo el valor, tienes que pagar por el acceso, lo cual incluye a todos los componentes, así como los templates, pero incluyen muchos elementos totalmente libre que puedes implementar. Lo mejor de todo es que lo puedes implementar directamente en React, en Vue o obtener el HTML y con esto poder generar adaptaciones de este mismo. La segunda herramienta es HyperUI. Aquí es totalmente libre, open source y todos los elementos que vas a encontrar en esta herramienta son totalmente disponibles, gratuitos para que puedas implementar en tus proyectos. Encontrarás múltiples elementos divididos en diferentes categorías: aplicación, marketing, e-commerce, entre otros, en los cuales encontrarás diferentes acciones como drop downs, y lo que más me gusta de esta herramienta es que tiene diferentes versiones o adaptaciones del mismo recurso, con lo cual puedes elegir el que más se adapta a tus necesidades e incorporarlo a tu proyecto. Si ya te encuentras en un nivel más avanzado y lo que quieres es integrar diferentes elementos de UI con interacción, como un drop down, una lista, un modal, entre otros elementos, puedes venir a Headless UI, en el cual vas a encontrar diferentes de estos mismos que van a ayudarte a componer esa UI. Está totalmente creado con Tailwind CSS y vas a poder ver que tienes cada uno de estos elementos disponibles para implementarlos. Es una librería que vas a instalar en tus proyectos y cabe mencionar que solo funciona con React. Así que hay que tener presente que vas a tener que darle soporte a tu proyecto de Tailwind más React para poder agregar estas configuraciones que de verdad le añaden un gran toque. Si bien no son muchos los componentes que nos otorgan, pero sí son muy buenos y que vas a poder verlos aquí en este sitio web. De verdad recomendado, ya que los he implementado en más de uno de mis proyectos y funcionan totalmente muy bien. Si lo que estás buscando son iconos para incorporar en tu proyecto, no hay mejor repositorio de iconos que se integra con tu proyecto de Tailwind que Hero Icons. La verdad me parece muy elegante, muy bonitos, tiene diferentes opciones para poderlos incorporar. Lo mejor de todo es que te lo da en SVG o en JSX. De esta forma va a ser mucho más amigable poderlos incorporar, crear proyectos con estos iconos, y la verdad tiene una lista de estos mismos que funcionan muy bien, se adaptan a las necesidades y no hay que hacer más que elegir el que más se adapta y tener la opción ya sea de SVG o JSX. Pero si lo que quieres es un gran repositorio de iconos en SVG que vas a poder implementar en tus proyectos, la mejor opción es SVG Repo. Aquí sí que vas a tener una gran opción para poderlos implementar en un solo color, múltiple color, en dos tonos, con diferentes configuraciones, y vas a poderlos incorporar sin ningún problema directamente en tus proyectos. Particularmente me gusta bastante en monocolor, que es por lo que le quiero sacar provecho a los SVG, y aquí podemos encontrar diferentes de estos mismos que vamos a poder descargar, crear el archivo y bueno, nada, hasta hay una opción de poder editar este mismo, jugar con los colores, la posición y otros elementos. La verdad es que es una de las grandes herramientas que suelo utilizar cuando un icono no se encuentra en la herramienta que anteriormente te mencioné. Esta es la que me viene a salvar el día, y con estas herramientas poder lograr crear productos y proyectos mucho más rápido. Te estarás preguntando dónde has implementado todo esto. Pues bueno, en esta plantilla que es mi blog. Aquí podrás ver que varios de los elementos que te mencioné de las herramientas previamente habladas pues están incorporados aquí.
Si bien no estoy utilizando todos de un mismo lado, sí estoy implementándolo de forma directa, como este icono, una estructura del header, así como otros elementos que están aquí presentes y que son parte de las pasadas herramientas que te mostré. Así que sí, puedes construir tu página web, poderte inspirar y con esto crear un gran proyecto que puedas compartir con tus amigos conocidos. Y como te menciono, lo mejor de todo es que está disponible para que puedas hacerlo lo más rápido posible, adaptarlo y empezar a lanzar tus proyectos. Hey, si ya llegaste hasta aquí, dale suscribir, activar la campanita y déjame en los comentarios qué otros videos quisieras ver aquí